La sala de consejo de la seguridad galáctica estaba llena de murmullos, cada miembro de las distintas especies intergalácticas intercambiaba miradas nerviosas. En las pantallas flotantes, una serie de incidentes incomprensibles llenaban las pantallas, desde el planeta Sintar hasta la estación orbital de Galte. Los informes llegaban uno tras otro, mostrando algo increíble, algo que no podían entender. Un patrón de caos, impredecible y desconcertante, que seguía una sola regla: Old My Bear. El presidente del consejo, Sarat de los Ulnax, una especie con tentáculos brillantes que había existido por milenios, frunció el ceño. Su voz profunda y resonante retumbó en la sala, llena de frustración. ¿Cómo es posible que estos humanos sigan desafiando las leyes de la física de esta manera?, dijo, mirando las pantallas donde los informes mostraban hazañas imposibles. De repente, la pantalla principal mostró una grabación de un humano en el planeta Tetar 5, lanzándose desde una nave en caída libre hacia un campo de asteroides. Con las manos vacías, la grabación mostraba una escena inquietante. El hombre gritó, "Old My Bear", y saltó sin pensarlo. Los asteroides parecían ir a impactar con él, pero de alguna manera, el humano comenzó a esquivarlos con una destreza casi sobrehumana. Sarat apretó los dientes, mientras las otras especies observaban en completo asombro y desconcierto. ¿Qué estaba pasando? Este es solo uno de los muchos incidentes similares, Sarat, dijo Lahara, una científica Velari que había estudiado las leyes de la física durante siglos. Al principio pensábamos que se trataba de una coincidencia, pero estos humanos están cambiando las reglas de todo lo que conocemos. Sarat la miró con dureza. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un humano romper todas las leyes de la física solo por decir esa frase absurda? El líder Sulnak estaba al borde de un ataque de nervios. La idea de que una especie tan primitiva, tan impredecible, pudiera alterar la realidad misma era una amenaza para todo lo que los distintos mundos conocían. Lahara activó un nuevo informe en la pantalla, que mostraba a otro humano en la estación orbital de Helión 3. Este, armado con solo una pequeña pistola láser, enfrentó a una horda de piratas galácticos, usando nada más que tácticas improvisadas y un increíble sentido del momento, desactivando con un solo disparo el sistema de seguridad del complejo entero. Antes de hacerlo, su compañero gritó, "Old My Bear". La sala estalló en un murmullo. Algunos de los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas, otros permanecieron en silencio, completamente confundidos por lo que veían. «Esto es un desastre», murmuró un líder de los Itari, una especie conocida por su lógica rigurosa. El concepto mismo de Old My Bear está rompiendo los principios fundamentales de nuestra ciencia. Sarat cerró los ojos, procesando la información. Algo estaba muy mal. Los humanos no solo desafiaban las leyes físicas. Algo más profundo estaba ocurriendo. Sus acciones no solo eran impredecibles, sino que, de alguna manera, siempre resultaban en un éxito inesperado. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que seres tan primitivos pudieran alterar el tejido mismo de la realidad solo por ser impredecibles? Justo cuando pensaba en ello, el monitor principal comenzó a parpadear, mostrando un video completamente nuevo. Esta vez, la imagen era un humano parado frente a un agujero negro, rodeado de naves alienígenas. Con una sonrisa desafiante, el humano simplemente dijo, "Old My Bear", y corrió hacia el borde del agujero negro, lanzándose al vacío con una valentía imposible de describir. Sarat tembló, una sensación de terror primal comenzó a invadirlo. Esto ya no era solo una amenaza a las leyes físicas. Era algo mucho más grande. Algo que podría reordenar todo lo conocido en el universo. «No pueden seguir así», dijo Lahara, su rostro pálido, casi inyectado de miedo. «Estos humanos están trastornando nuestra comprensión del cosmos. Si seguimos permitiendo que sus acciones se expandan, no podremos prever el impacto que tendrá sobre nuestra realidad». Una alarma comenzó a sonar en la sala del consejo, pero nadie parecía prestarle atención. Todos estaban hipnotizados por lo que acababan de presenciar. La misma frase. El mismo comportamiento. Es el momento de clasificar a los humanos como una amenaza existencial, dijo Sarat, su voz grave y decidida. Una amenaza que va más allá de cualquier lógica o ciencia que podamos entender. Pero en el fondo,
un sentimiento extraño comenzó a crecer entre todos los presentes, el miedo a lo desconocido. Los humanos estaban tocando algo que los alienígenas nunca podrían dominar, y eso los aterraba más que cualquier otra cosa. El ambiente en la sala del Consejo de la Seguridad Galáctica era tenso. Sarat, el presidente del Consejo, caminaba de un lado a otro, reflexionando sobre las implicaciones de lo que acababan de descubrir. La alarma en su mente seguía sonando. Los humanos no solo eran una especie impredecible, sino que rompían las leyes de la física a voluntad. Cada nuevo informe solo sumaba más preguntas a una ecuación sin solución. ¿Cómo es que siguen ganando?, gruñó Sarat, mirando fijamente la pantalla central, donde los últimos videos de humanos desafiando lo imposible continuaban reproduciéndose sin cesar. Laara, la científica Velari que lideraba la investigación sobre el comportamiento humano, se encontraba a un lado de la sala, observando el análisis de los últimos incidentes. De vez en cuando, sus dedos se deslizaban nerviosamente sobre la mesa, buscando respuestas en un mar de datos. Estos humanos, no solo actúan sin sentido, comenzó Laara con voz vacilante, sino que parecen tener éxito en todo lo que hacen. Una nueva grabación apareció en la pantalla. Esta vez, mostraba a un humano en el planeta Citor 12, un mundo lleno de peligros naturales. El video mostraba a un hombre, vestido con lo que parecía ser un equipo de protección rudimentario, acercándose a un gigantesco volcán en erupción. Un grupo de alienígenas observaba en shock, sabiendo que nada podía sobrevivir a la explosión inminente. Sin embargo, el humano, con una sonrisa desafiante, dijo, "Old My Bear", y saltó hacia el cráter. Sarat tragó saliva, incapaz de comprender lo que sucedió a continuación. El hombre realizó un salto preciso hacia una roca flotante en medio de la lava. De alguna manera, la roca se movió de tal forma que evitó la lava, y el humano aterrizó de pie, completamente ileso, como si todo hubiera sido parte de un plan. Laara apretó los labios, incapaz de ocultar su fascinación y miedo. «Es imposible», murmuró, casi para sí misma. Este humano ha desafiado la lógica, la física, y ha sobrevivido a algo que no puede explicarse. Sarat estaba en completo silencio, procesando lo que había visto. Era como si el simple acto de decir, "Old My Bear", desbloqueara algún tipo de poder cósmico desconocido, algo que permitía a los humanos realizar lo imposible. En ese momento, un nuevo informe apareció en las pantallas. Era un incidente aún más extraño. Un humano, aparentemente común, en el planeta Krato Nube, estaba parado frente a un ejército de máquinas de guerra alienígenas. Con su cara llena de determinación, el humano dijo, "Old My Bear", y se dirigió directamente hacia las máquinas, que ya estaban preparando su ofensiva. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de los consejeros de los Itari, una especie conocida por su enfoque extremadamente lógico. Nadie respondió. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, preguntándose lo mismo, ¿cómo era posible que este humano no solo sobreviviera, sino que derrotara a las máquinas con nada más que su astucia y una pistola láser defectuosa? El humano, después de una serie de maniobras impredecibles, logró desactivar una de las máquinas, y a través de una cadena de eventos caóticamente coordinados, las otras máquinas comenzaron a desactivarse solas. Lo que parecía un acto suicida de un ser insignificante, terminó con el humano victorioso y el campo de batalla despejado. Sarat cerró los ojos, sintiendo una presión creciente en su pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Si los humanos eran capaces de estos actos de locura, entonces tal vez había algo más profundo, algo que desafiaba todo lo que sabían. Es como si estuvieran, Laara titubeó, programados para hacer lo imposible. ¿Programados?, preguntó un miembro del consejo, un anciano de la raza Clorian. ¿A qué te refieres, Laara? Laara dejó escapar un suspiro y se giró para mirar los datos en la pantalla. La hipótesis era arriesgada, pero ya no había vuelta atrás. Lo que quiero decir es que quizás los humanos tienen una predisposición biológica o psicológica, comenzó a explicar, mientras el consejo la escuchaba con atención. Tal vez esta frase, "Old My Bear", actúa como una especie de disparador para que ellos accedan a un estado mental donde todo parece posible, incluso lo que no lo es. Es como si pudieran alterar las probabilidades con solo su pura voluntad. El silencio se hizo profundo en la sala. Todos los miembros del consejo intercambiaron miradas, claramente aterrados. ¿Era esto lo que estaba sucediendo?
Si los humanos realmente podían desafiar las probabilidades de la misma manera que lo hacían, ¿qué podría detenerlos? Esto es una amenaza existencial. Dijo Sarat finalmente, su voz grave y tensa. Lo que estas criaturas están haciendo no tiene sentido. Están alterando las leyes mismas de la realidad. En ese momento, una nueva alerta comenzó a sonar en la sala. Una pequeña transmisión desde el planeta Sifar 9 había llegado al Consejo. En el video, un humano estaba frente a una gigantesca tormenta de energía cósmica, algo que había destruido civilizaciones enteras antes. El humano se paró desafiante y, como siempre, gritó, "Old My Bear", antes de correr directamente hacia el centro de la tormenta. La pantalla parpadeó. La tensión era palpable en el aire. ¿Cómo podían los humanos seguir sobreviviendo a lo imposible? Y lo más aterrador de todo, ¿hasta dónde llegarían? La sala del Consejo de la Seguridad Galáctica estaba sumida en un silencio mortal. Sarat, el presidente de los Ulnax, se encontraba de pie, mirando la pantalla principal que mostraba imágenes borrosas de los últimos incidentes humanos. Laara, la científica Belari, estaba sentada, las manos entrelazadas, mirando al suelo con una mezcla de fascinación y pavor. «Esto no puede seguir así», murmuró Sarat, sus tentáculos temblando de tensión. Si los humanos continúan con estos comportamientos, el equilibrio galáctico se pondrá en peligro. No solo desafían la física, desafían todo lo que creemos conocer sobre el universo. Laara levantó la cabeza, su rostro marcado por la ansiedad. «Creo que ya hemos pasado el punto de no retorno, Sarat», dijo en voz baja. «Estamos siendo testigos de algo que ningún registro galáctico había anticipado. El comportamiento humano no solo desafía las leyes de la física, también parece reescribir las reglas de la causalidad. Es como si ellos no estuvieran sujetos a las mismas limitaciones que el resto de las especies». Sarat frunció el ceño, molesto. «¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué están haciendo?», exclamó, mirando a Laara como si ella tuviera la respuesta. «Todo lo que hacemos, toda nuestra ciencia y lógica, está cayendo a pedazos frente a ellos. No hay forma de predecir sus acciones». Y peor aún, se detuvo, mirando la pantalla, sus éxitos se están volviendo más y más improbables. La pantalla mostró un nuevo informe, un humano en el planeta Varion 7, atrapado en una caverna llena de criaturas subterráneas mortales, rodeado por rocas inestables y un techo que colapsaba. El humano, mientras observaba la escena con calma, dijo con desdén, «Old My Bear». En un acto inexplicable, el hombre usó una caña de pescar rota para desestabilizar una pared de roca, creando una fuga controlada en el techo que desvió la caída de piedras y permitió que escapara. Laara no pudo evitar soltar un suspiro de incredulidad. «Esto es imposible», susurró, observando cómo el humano, de forma tan casual como si estuviera en un paseo de campo, salió ileso. «¿Cómo es posible que logren tales hazañas?». Sarat apretó los dientes, sintiendo una creciente desesperación. «Estos humanos no son solo un problema. Están cambiando las reglas del juego galáctico», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y frustración. «Si su comportamiento se propaga, si otras especies comienzan a imitarlos, todo lo que hemos conocido hasta ahora podría colapsar. Podemos perder el control de la realidad misma». Los miembros del Consejo, que observaban en silencio, sabían que Sarat tenía razón. Algo estaba ocurriendo, y la magnitud de los sucesos humanos estaba superando incluso los cálculos más optimistas de los científicos galácticos. «¿Y si están alterando las leyes de la causalidad?», preguntó un miembro de la raza Kriyans, su voz temblando de preocupación. «He analizado las posibilidades, y no hay manera de que lo que hacen sea solo suerte. Es como si estuvieran forzando la realidad a adaptarse a sus deseos. Como si el universo mismo tuviera que ajustarse a su voluntad». Laara frunció el ceño, pensativa. «Eso es lo que me asusta», dijo. «Cada vez que un humano dice, Old My Bear, y realiza una hazaña imposible, hay algo extraño en los patrones del espacio-tiempo. Las probabilidades de que sobrevivan, de que tengan éxito, son nulas. Pero lo logran. No estamos hablando de suerte o de habilidad». Laara se detuvo, miró a todos los miembros del consejo, y continuó,
estamos hablando de algo más allá de lo que podemos comprender. El Consejo de la Seguridad Galáctica comenzó a murmurar, sumido en una creciente crisis existencial. Un pensamiento aterrador se apoderó de las mentes de todos los presentes, ¿y si los humanos no solo estaban desafiando las reglas del cosmos? ¿Y si realmente las estaban reescribiendo? Sarat dio un golpe sobre la mesa, haciendo que la sala guardara silencio. ¿Cómo es posible que una especie tan primitiva esté alterando las leyes fundamentales de nuestro universo? Dijo, su voz llena de desespero. No son solo una amenaza para nuestra seguridad. Están demostrando que todo lo que conocemos podría ser falso. Estamos perdiendo el control. Dijo Baltar, el líder de los Esritians, su rostro lleno de temor. Si no hacemos algo pronto, todo podría desmoronarse. Los humanos no solo están arriesgando sus vidas, están jugando con la estructura misma de la realidad. No sabemos hasta dónde podrían llegar. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Cada miembro del consejo sentía el peso de la gravedad de la situación. Lo que comenzó como una serie de comportamientos impredecibles ahora era algo mucho más oscuro, algo que podría poner en riesgo la integridad del universo. Sarat asintió lentamente, dándose cuenta de que su próxima decisión no podría ser tomada a la ligera. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente, mirando a Laara y a los demás consejeros, esperando respuestas. Laara cerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad. Entonces, habló con voz firme. Debemos clasificar a los humanos como una amenaza existencial galáctica. Dijo, su tono grave. Y debemos encontrar una manera de detenerlos antes de que su influencia crezca más allá de nuestro control. Sarat la miró fijamente, su rostro tenso, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de comprensión brilló en sus ojos. Tal vez era el único paso que quedaba por dar. La guerra contra la imprevisibilidad de los humanos había comenzado. La luz tenue en la sala del Consejo de la Seguridad Galáctica iluminaba las caras graves de sus miembros, que aún digerían la propuesta de Laara de clasificar a los humanos como una amenaza existencial. Una sensación de inquietud colectiva se había apoderado de todos los presentes. No era solo el miedo a lo impredecible de los humanos lo que los atemorizaba, sino la realización de que las leyes que habían regido el universo durante eones podrían no ser tan sólidas como pensaban. Sarat caminaba lentamente, reflexionando sobre las implicaciones de sus palabras. Si los humanos tienen la capacidad de alterar la causalidad, de transformar la realidad a su antojo, dijo Sarat, su voz profunda, ¿qué significa esto para el equilibrio del universo? ¿Qué tan cerca estamos de un punto de no retorno? Laara observaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera aterradora, pero aún faltaba algo, un detalle que podría explicar por qué los humanos estaban siendo capaces de tales hazañas. La pregunta no es si pueden cambiar la realidad, dijo Laara, rompiendo el silencio, sino por qué lo están haciendo. El silencio se instaló una vez más en la sala mientras todos los presentes se giraban hacia ella. Laara continuó, sus palabras llenas de una certeza escalofriante. Creo que los humanos están siguiendo un patrón. No están actuando de manera aleatoria. Algo los está impulsando, una fuerza que no entendemos. Laara se adelantó, acercándose a la pantalla principal donde las grabaciones de los incidentes humanos seguían reproduciéndose. En la pantalla, una vez más, aparecía un humano en el planeta THRYSSV, donde un gigantesco campo magnético estaba a punto de colapsar y destruir todo lo que se encontraba en su radio de alcance. Los informes indicaban que la gravedad y el tiempo se distorsionaban de manera peligrosa en esa zona del planeta, haciendo que cualquier intento de intervención fuese fatal. Sin embargo, el humano, aparentemente un explorador común, se adelantó al borde del campo magnético y, como siempre, dijo Old My Bear antes de caminar directamente hacia el epicentro del caos. En un acto que parecía desafiar todo lo conocido, el humano logró desactivar el campo magnético con sus propias manos. Sarat observó la grabación, pero esta vez, no mostró sorpresa. Lo que había visto ya no era simplemente una anomalía, era un patrón. ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo como un Old My Bear pueda producir estos resultados?, preguntó, su voz más grave que nunca. Cada vez que un humano se enfrenta a lo imposible, no solo lo sobrevive, lo conquista.
Se detuvo, mirando alrededor, esto no es solo suerte. Hay algo detrás de esto. El consejo entero asintió. Era cierto. Había demasiados incidentes para ser coincidencias. Los humanos, con su irresponsabilidad y su aparente desdén por el peligro, siempre lograban lo que nadie más podría hacer. Los informes se acumulaban. Un humano había derrotado un ejército de mercenarios en Santar-3 con una pistola de juguete, otro había navegado a través de una tormenta espacial de radiación mortal con una nave destartalada. Cada misión que realizaban parecía ser imposible, y cada vez, sorprendentemente exitosa. Pero, ¿qué pasa cuando no tienen éxito? Preguntó un miembro del consejo, una figura espectral de la raza Itec, su rostro pálido marcado por la preocupación. Si sus actos están comenzando a desafiar las leyes de la realidad, ¿qué pasa cuando los humanos pierden? Lara miró al consejo, con una expresión de agotamiento en su rostro. Eso es lo que más me asusta. Dijo, su tono grave, no es solo su éxito lo que amenaza el equilibrio, es que su fracaso podría ser aún más peligroso. La pantalla se llenó de nuevas imágenes, esta vez de un humano atrapado en una red de gravedad extrema, donde cada movimiento hacía que el tiempo y el espacio se distorsionaran. Este humano estaba muriendo, literalmente, mientras la distorsión temporal lo arrastraba a su propia destrucción. Pero antes de que todo se desmoronara por completo, el hombre murmuró una vez más, casi en susurro, "Old My Bear". Y en un último acto de desafío, desintegró la red de gravedad con una explosión de energía desconocida que parecía atravesar la misma tela del espacio-tiempo. La imagen de la red de gravedad se deshizo, como si hubiera sido una ilusión. Sarat miró fijamente la pantalla, su mandíbula apretada. Eso, no debería ser posible. Dijo entre dientes, intentando procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo puede un humano alterar las leyes del tiempo y el espacio con tan solo una frase? El consejo comenzó a debatir frenéticamente. Algunos miembros comenzaron a especular que los humanos estaban utilizando algún tipo de tecnología avanzada o incluso que habían descubierto una forma de controlar la realidad a través de algún medio aún desconocido. Sin embargo, Lara sabía que no era así. Los humanos no estaban usando tecnología, ni magia. Estaban manipulando algo mucho más profundo, algo que estaba fuera de su comprensión. Lo que está pasando con los humanos es más que solo su capacidad de hacer lo imposible, dijo Lara, mirando a los miembros del consejo. Lo que están haciendo está reescribiendo el mismo fundamento de nuestra existencia. Están demostrando que las reglas no son fijas, y si seguimos ignorando esto, podremos enfrentarnos a consecuencias aún peores. Su caos podría ser la clave para un nuevo orden galáctico. Sarat se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Lara. La realidad misma estaba bajo asedio, y si los humanos no eran detenidos, todo lo que existía podría colapsar en un caos absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó finalmente Sarat, su voz más baja, pero con un tono de determinación. Lara lo miró con seriedad. Lo que debemos hacer es prepararnos para lo impredecible. Dijo. Porque los humanos ya no son solo una amenaza, son una fuerza que podría destruir la realidad misma. Si no los entendemos, si no encontramos una forma de controlarlos, el caos será nuestro único destino. El ambiente dentro del Consejo de la Seguridad Galáctica era opresivo. Cada miembro de la sala estaba marcado por la incertidumbre, como si el aire mismo estuviera impregnado de una tensión palpable. Lara había abierto una caja de Pandora, y nadie sabía cómo cerrarla. Nos enfrentamos a lo inimaginable, dijo Sarat con una voz grave, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de temor y curiosidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo enfrentamos a una especie que puede alterar la realidad misma? Los miembros del consejo se miraron en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que acababan de descubrir. A través de la galaxia, los humanos se estaban convirtiendo en una fuerza que desbordaba cualquier categoría conocida. Y la frase más temida entre las razas inteligentes de todo el cosmos era, sin duda alguna, "Old My Bear". Lara estaba pensativa, observando la pantalla principal del consejo, donde las grabaciones de incidentes humanos seguían reproduciéndose, cada vez más surrealistas. Esta vez, la imagen era aún más perturbadora. Un humano, sin más equipo que una simple chaqueta y un par de botas, saltaba hacia un agujero negro con una sonrisa despreocupada.
No solo lo sobrevivió, sino que salió ileso, con su sonrisa intacta, como si nada hubiera sucedido. Esto es imposible, dijo uno de los miembros más jóvenes del consejo, un tirán de ojos ámbar brillantes. No existe ninguna explicación científica que respalde esto. Ninguna. Lara suspiró y se levantó lentamente de su asiento. Lo que los humanos están haciendo no sigue ninguna de nuestras reglas, ni las de la física, ni las de la lógica, ni las de la moral. Dijo, mirando a cada uno de los miembros del consejo con una intensidad que los hacía sentir pequeños. Están reescribiendo todo lo que entendemos sobre el universo. Pero lo que más me asusta no es que lo hagan, sino que lo hacen sin siquiera entender lo que están haciendo. La sala se quedó en silencio, pero la pregunta colgaba en el aire, ¿qué son los humanos? ¿Cómo los detenemos? Preguntó Sarat con un tono sombrío, mirando a Lahara, su expresión tensa. Sabía que, si no encontraban una solución, los humanos podrían terminar siendo no solo una amenaza para el Consejo Galáctico, sino para la estabilidad misma de la realidad. No lo sé, respondió Lahara con franqueza. Pero hay algo que sé con certeza, no podemos seguir enfrentándonos a ellos con nuestras armas y estrategias tradicionales. Esto no es una cuestión de poder militar. Esto es un desafío a las leyes fundamentales que gobiernan el universo, y para tratar con ello necesitamos una nueva comprensión de la naturaleza humana, ***. Lahara comenzó a caminar por la sala, pensando en voz alta. Mientras lo hacía, sus pasos resonaban sobre el frío suelo de piedra, como un presagio de lo que estaba por venir. Es como si los humanos estuvieran destinados a romper las reglas de la naturaleza, a buscar lo imposible y a conseguirlo, ***. Lahara se detuvo de repente, mirando a los miembros del consejo con una revelación que la sorprendió tanto a ella como a los demás. Ellos no tienen miedo al fracaso, y esa es su verdadera ventaja. El miedo es lo que limita a todas las demás especies. Es lo que nos impide arriesgarlo todo. Pero los humanos, su voz se volvió baja, casi reverente, ellos no temen al caos. Lo abrazan. Lo disfrutan. Sarat se levantó de su asiento, sus ojos fijos en Lahara. Entonces, ¿lo que estamos viendo no es un accidente? ¿No es solo suerte o locura? Dijo, frunciendo el ceño. Lahara asintió lentamente. No. Es una mentalidad. Respondió. Los humanos no solo se enfrentan a lo imposible, ***, lo desafían. Y en ese desafío, en su absoluta falta de temor, es donde reside su poder. Si continuamos viéndolos como una anomalía, estaremos ciegos ante su verdadero potencial. En ese momento, una nueva alerta apareció en la pantalla principal. Un informe proveniente del planeta Orión 5, que describía un acontecimiento aún más incomprensible. Un humano, aparentemente en estado de coma inducido, había sido colocado dentro de un dispositivo que debía haberlo matado en segundos, desintegrándolo con una energía letal. Sin embargo, el humano había alterado el proceso, convirtiéndolo en una fuente de energía estable, salvando no solo su vida, sino la de toda la colonia cercana. Esto no puede ser real. Susurró Krelos, uno de los miembros más antiguos del consejo. No hay manera de que un ser biológico humano pueda hacer esto sin alguna forma de intervención externa. Lahara lo miró fijamente. Eso es lo que estamos tratando de entender. Dijo, mientras los demás se volvían hacia la pantalla con creciente incomodidad. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando con los humanos que estamos ignorando? ¿Qué es lo que están tocando que hace que lo imposible sea posible? ***. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas. Nadie podía negar lo obvio, los humanos estaban empujando los límites de lo que era posible, desafiando las leyes del universo mismo. Y lo peor de todo, nadie sabía hasta dónde llegarían. Un silencio profundo llenó la sala. Cada miembro sabía que si no encontraban una respuesta pronto, lo que los humanos estaban desatando podría desbordar todo lo que conocían. Y lo peor, nadie sabía si podían detenerlo. La alarma sonó, y un sonido metálico penetrante invadió la sala del Consejo de la Seguridad Galáctica. La pantalla central parpadeó con una nueva transmisión urgente proveniente de Gaia 7, un planeta próspero que albergaba una gran colonia alienígena. Los informes, que normalmente serían procesados sin prisa,
ahora se volvían imprescindibles, ya que el peligro humano parecía estar extendiéndose más rápido que nunca. Lara se apresuró hacia la consola, mientras todos los miembros del consejo se reunían alrededor. La expresión de su rostro era seria, casi temerosa. Una nueva hazaña humana estaba a punto de ser revelada, y por primera vez, los miembros del consejo se sintieron realmente vulnerables. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó Sarat con un tono grave. Sabía que, si la situación se salía de control, el caos podría desbordarse rápidamente. Lara pulsó un botón en la pantalla, y la imagen se amplió. La grabación mostraba un evento impresionante. Un grupo de humanos estaba enfrentando una gigantesca tormenta de partículas energéticas en el espacio profundo. La tormenta debería haber destruido cualquier nave que se acercara. Pero los humanos no solo lo hicieron, superaron la tormenta con risas y gritos de emoción, como si fuera una prueba para ellos, no un peligro. «Eso no es posible», exclamó Krelos, su rostro contorsionado por el asombro. «Es como si ignoraran las leyes de la física y la lógica. ¿Cómo pueden sobrevivir en medio de un fenómeno como ese?». Lara, que había estado observando la transmisión detenidamente, se quedó en silencio por un momento. Su mente comenzó a correr, explorando las implicaciones de lo que estaba viendo. Algo estaba cambiando en los humanos, y el consejo aún no comprendía completamente la magnitud de la alteración que los humanos habían desatado. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Un humano, de aspecto común, uno de los más jóvenes del grupo, se adelantó y, con una gran sonrisa, saltó hacia el borde de la tormenta. Los otros observaban en absoluto asombro, pero nadie intentó detenerlo. En su lugar, gritaron algo que parecía un himno de desafío: «Hold my bear». El joven comenzó a correr hacia la tormenta, desafiando la lógica del espacio-tiempo, corriendo a través de la energía cósmica con pasos rápidos y decididos. La grabación mostró la sorprendente secuencia. En lugar de desintegrarse, el joven desapareció dentro de la tormenta, pero emergió en otro punto del espacio. No había explicación lógica, pero él estaba ileso. La transmisión terminó con una risa contagiosa de los humanos, celebrando su logro como si fuera solo otro día más en sus vidas. «¿Qué demonios acabamos de ver?», murmuró Sarat, evidentemente incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Lara observaba, fascinada y aterrada a la vez. No había dudas, lo que acababan de presenciar era algo que desbordaba toda comprensión. Los humanos no solo desafiaban las leyes naturales, estaban redefiniendo la realidad misma, como si su voluntad pudiera moldear el universo a su antojo. «Esto ya no es una cuestión de física», dijo Lara en voz baja, mirando a todos los miembros del consejo. «Lo que estamos viendo es algo mucho más grande, algo que ni nosotros, ni ninguna otra especie, ha logrado entender. Estos humanos no solo están rompiendo las reglas, ellos están escribiendo nuevas reglas». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de miedo y sorpresa. No sabían cómo tratar con una especie que podía alterar la propia estructura del universo de tal manera. El simple hecho de existir en su presencia comenzaba a ser una amenaza. Lara dio un paso atrás y miró la pantalla. La transmisión continuó mostrándoles a los humanos celebrando y regresando con una energía que era casi contagiosa. Sin embargo, la verdad era aterradora. Los humanos estaban jugando con las leyes del cosmos, sin ser conscientes de las consecuencias que esto podría tener. No era solo una cuestión de poder militar, era una guerra contra la misma naturaleza. ¿Y si esto se expande?, preguntó Krelos, sus ojos llenos de desesperación. ¿Y si más especies adoptan este comportamiento? Esto no solo pondría en peligro a todos los planetas conocidos, sino a toda la realidad. Lara cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que, si no lograban detener esta ola de caos humano, la galaxia entera podría desmoronarse bajo el peso de lo que se estaba desencadenando. Pero había algo más que la aterraba aún más, la posibilidad de que los humanos ni siquiera pudieran ser detenidos. Y ese miedo comenzó a esparcirse por todo el consejo, como un virus que infectaba las mentes de cada ser galáctico. Las especies más poderosas de la galaxia estaban perdiendo su control, temerosas de lo que los humanos podrían hacer si continuaban desafiando las leyes de la realidad. Lo que antes parecía ser solo un problema pasajero,
ahora se veía como una carrera frenética hacia lo desconocido. Nadie sabía cómo terminaría este enfrentamiento, pero todos sabían una cosa con certeza: los humanos no se detendrían hasta que lo hubieran logrado todo. Y eso, en la vasta extensión del universo, era lo más peligroso de todo. El Consejo Galáctico había convocado su última reunión de emergencia. La situación había escalado a tal punto que ninguna estrategia tradicional, ni siquiera los más avanzados protocolos de seguridad, parecían ser suficientes para contener el desbordante caos humano. Los informes de los últimos días solo empeoraban, con humanos realizando hazañas imposibles que desafían toda lógica y comprensión. Lara caminaba lentamente por la sala de reuniones, su mente trabajando a toda velocidad. Lo que había comenzado como un simple acto de rebeldía cósmica ahora se había convertido en un fenómeno galáctico. Old My Bear ya no era solo una frase, era una declaración de guerra contra el orden mismo. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, preguntó Sarat, su voz quebrada por el agotamiento. Cada miembro del consejo tenía en mente la misma pregunta: ¿cómo los humanos llegaron a tal punto, y cómo detenerlos sin destruir todo lo que conocemos? Lara miró a su alrededor, su rostro reflejando la misma ansiedad que sentían todos los presentes. Hemos intentado contenerlos con fuerza militar, con manipulación política, con medidas científicas. Su voz se tornó firme. Pero lo que los humanos están haciendo no se puede controlar. No tienen miedo al caos, lo abrazan como parte de su naturaleza. Y eso, esa falta de miedo, es lo que los hace incontrolables. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de desesperación, sabiendo que el poder de los humanos radicaba en algo que no podían comprender, algo que no podían predecir. De repente, la pantalla central brilló con una nueva transmisión. Esta vez, era diferente. Un grupo de humanos se encontraba en una misión suicida, adentrándose en el núcleo de un agujero negro sin protección alguna. Los miembros del consejo observaron, sin aliento, mientras la nave humana desaparecía por completo. Un parpadeo de incertidumbre se hizo presente. ¿Serían capaces de regresar? En ese instante, la pantalla se iluminó una vez más, esta vez mostrando una figura humana en la misma nave, completamente intacta, caminando por el espacio vacío del agujero negro, como si nada hubiera ocurrido. Old My Bear resonó en los altavoces mientras el humano flotaba fuera de la nave, disfrutando del paisaje cósmico como si estuviera en una excursión turística. No había explicación lógica. No había nada que los científicos pudieran ofrecer para explicar tal fenómeno. Lara cerró los ojos, sintiendo una mezcla de admiración y terror. Sabía que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los humanos, con su inexplicable resistencia al peligro, estaban redefiniendo el universo. Es inútil, dijo Krelos, con una mirada vacía. Ya no podemos detenerlos. Ellos han cruzado todos los límites que pensábamos existían. La realidad misma parece ceder ante ellos. Lara no dijo nada. No había respuestas. No había soluciones. Lo que los humanos habían desatado ya no podía ser contenido. Sin embargo, lo que quedaba por entender era el precio de este caos. Las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban, y el equilibrio que había mantenido al universo intacto durante milenios estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Los agujeros en la estructura misma del cosmos ya no podían ser ignorados. Entonces, la pantalla mostró un último mensaje de los humanos, una especie de manifiesto para todas las civilizaciones que existían. En la imagen, un humano de cabello rubio y rostro lleno de cicatrices sonreía a la cámara, levantando una bebida en alto. Nosotros somos los humanos, y hemos venido a romper todo lo que creías conocer. El universo está aquí para ser conquistado, y no hay reglas que no podamos desafiar. Old My Bear. El mensaje fue transmitido a través de toda la galaxia, a cada rincón donde las civilizaciones existían, resonando en las mentes de todas las especies. Era claro, los humanos ya no eran una amenaza local o algo que pudiera ser manejado. Ellos eran una nueva fuerza cósmica, dispuesta a romper los límites de la existencia misma. Lara se levantó de su asiento, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. El Consejo, los científicos, las naciones galácticas que alguna vez habían sido la columna vertebral del orden universal, ya no podían reclamar su dominio. Los humanos habían ganado.
Pero en el fondo, Lara sintió algo que nunca antes había experimentado, un estremecimiento de fascinación. Los humanos, con su valentía y su desprecio por la muerte, por el orden y por las leyes cósmicas, habían cambiado el universo para siempre. Ya no serían recordados como una especie insignificante. ¿Serían recordados como los conquistadores de la realidad misma? Mientras el consejo caía en un silencio pesado, un sentimiento común se apoderó de todos: el universo estaba cambiando, y los humanos, con su caos brillante, estaban en el centro de esa transformación. No había vuelta atrás. Y con un suspiro, Lara comprendió lo innegable: los humanos habían hecho lo imposible. Y con ello, el futuro del cosmos estaba sellado.